Alfonso Ramírez Cuéllar estudió antropología e historia en la ENA y derecho en la UNAM. Desde muy joven se interesó por la vida política, militando en la corriente socialista, en el Partido Patriótico Revolucionario, PPR, y en el Partido Mexicano Socialista, PMS. Fue fundador y presidente nacional del movimiento El Barzón, un movimiento social en defensa del patrimonio de las familias del campo, en el contexto de la crisis económica de 1994 y el rescate bancario del Fondo de Protección para el Ahorro Bancario, FOBAPROA. Fue fundador del Partido de la Revolución Democrática y miembro del Consejo Nacional de ese partido. Fue diputado local en la segunda legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y ha sido electo como diputado federal en 3 ocasiones, en las 57 y las 59 legislaturas, y más recientemente en la 64 legislatura, donde fungió como presidente de la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública. En enero de 2020 fue electo presidente nacional del partido político Morena. Pues aquí estamos vía Zoom con el presidente de Morena, diputado federal con licencia, Alfonso Ramírez Cuéllar, que también, como ustedes ya vieron en su semblanza, un dirigente social de movimientos sociales de muchos años, desde el Barzón en los 90s hasta la actualidad. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos aquí en TV UNAM para esta entrevista. Al contrario, muchísimas gracias, John, muy amable por esta oportunidad. Pues eres un hombre ya del momento. Tu llegada a la presidencia de Morena dio una nueva visibilidad al partido. Han habido muchas polémicas, estás generando debate y discusión. Yo creo que empezaríamos con una polémica muy reciente, que es una propuesta que hiciste con respecto a pues una invitación, una propuesta de que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática pudiera realizar una medición de la riqueza, de la desigualdad que existe en México, que algunos lo tomaron por una vía un poco chistosa, ¿no? Imaginando que los encuestadores del INEGI, después de tocarte la puerta y aplicarte el cuestionario, pudieran incluso entrar al domicilio y empezar a verificar mascotas y ventanas y autos y estas cosas que yo entiendo que nunca fue la propuesta, una manera de ridiculizar, descalificar esa propuesta. ¿Qué es tu propuesta y por qué ha generado tanto polémica? ¿Es factible? Cuéntanos un poco. Bueno, primero yo estoy proponiendo 5 reformas a la Constitución. La primera de ellas tiene que ver con reformar el artículo 4 y el artículo 25 de nuestra Carta Magna, de tal manera que ya quedara explícito la existencia en México, por mandato de la Constitución, de un estado de bienestar, y que además ya se hiciera palpable, perfectamente claro, que este estado de bienestar, entre otras cosas, tendría 4 grandes sistemas de protección universal. Me refiero a un gran sistema de salud universal, gratuito, de calidad, también a un sistema educativo desde la infancia hasta la educación superior, que fuera de calidad y permitiera la movilidad social de millones de jóvenes, que garantizara la permanencia en todos los ciclos escolares, en todos los niveles educativos. En tercer lugar, la existencia de una renta básica universal para todos los mexicanos y mexicanas. Y finalmente, la construcción de un sistema de seguro de desempleo, entre otros, estos 4 sistemas universales de protección, creo yo que ya deben de quedar explícitos en nuestra Carta Magna. ¿Por qué un estado de bienestar? Porque como pues todos conocemos, después de la crisis de los 80 y luego la crisis de los 90, posteriormente la crisis del 2008, lo que resultó de todas estas tragedias económicas y sociales y también financieras, pues fue un estado totalmente destruido. No solamente se achicó su capacidad
y su presencia en la economía y en la sociedad de los países, sino que prácticamente se desarticularon en lo absoluto todas las medidas que promovieran el desarrollo económico y el bienestar de las poblaciones. Aquí se abrió un paréntesis en la sociedad de los países de aproximadamente unos 40 años, porque ya habíamos tenido un antecedente y de las crisis del 29 en los Estados Unidos surgió un estado de bienestar fuerte, quizá hasta la década de los 70 la sociedad norteamericana vivió sus mayores años de esplendor, de mayor igualdad o de menor desigualdad, con sistemas educativos y sistemas de salud muy robustos. Y también en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, encontramos nosotros la construcción de verdaderos sistemas de protección y de bienestar de las sociedades de los países europeos. Creo que veníamos hasta antes de los años 70 con una dinámica donde el fortalecimiento de los estados nacionales y sus políticas de bienestar estaban generando muchísimo crecimiento de sus economías. Nosotros niveles de bienestar. Nosotros en México, en cierto sentido, estábamos, por lo menos en la ley, en la Constitución, más adelante, y seguimos estando en la vanguardia comparado incluso con Europa y los Estados Unidos. Nuestra Constitución de 1917 establece precisamente los principios centrales de un estado de bienestar, ¿no? Somos los primeros del mundo que pusimos en la Constitución el derecho a la tierra, a la salud, al trabajo, y esto se ha ido actualizando en los últimos años. Ahora las reformas con observador también se han ido complementando. Tu propuesta implica pues una recuperación de nuestras propias tradiciones revolucionarias, del mismo espíritu originario de la Constitución de 1917, ¿o es un cambio? ¿O es un cambio? Ajá. Porque lo que quiero yo es recoger la esencia de los derechos ya establecidos en el artículo 4 de la Constitución, la última reforma a esta disposición donde incorporamos los programas que actualmente tienen vigencia de la administración del licenciado López Obrador. Lo que yo ya quiero es de que se ordene bajo el paraguas y la expresión clara de un estado de bienestar, con como tal, sus sistemas universales de protección, donde se le daría coherencia a todo lo que tenemos como derechos, que como muy bien señalas, pues tienen muchos años. Y lo mismo en el artículo 25 de nuestra Carta Magna, también ya establecer que vamos a tener en México un estado de bienestar. Esto no es cualquier cosa, es algo que creo que se está discutiendo y cada día se va a plasmar con mayor claridad en las constituciones del mundo, porque es lo que queremos nosotros que rija la nueva convivencia inmediatamente que salgamos de la crisis del 2020, de la crisis del COVID que nos está, aquí hay afectando en estos momentos. Una especie de símil entre la Gran Depresión, la crisis de 29, sería el nuevo trato. El nuevo trato, así como el mundo salió de la depresión con una necesidad de intervención estatal y atender a los más vulnerables. Hoy también, después de la crisis de la COVID, podemos salir con un planteamiento así. Pero insisto, tenemos esta sería la decisión política y constitucional de enterrar de una vez por todas ese Estado pequeño, desarticulado, que se olvidó de la protección y la prosperidad y el bienestar de sus sociedades. Creo que este es el principal fruto que debemos nosotros establecer después de la crisis que estamos viviendo. Ya desde el 2008 este debate internacional viene cobrando muchísima fuerza. Por eso yo estoy proponiendo también que se reforme el artículo 26 de nuestra Constitución. Ya lo hicimos, ya hicimos una reforma en 2014 y se elevó a rango constitucional la medición de la pobreza. Se le dio autonomía y patrimonio propio al Coneval, se establecieron todas las metodologías y lo único que yo estoy proponiendo es que así como se mandató constitucionalmente la medición de la pobreza, ahora también se mandate la medición de la concentración de la riqueza, porque este es un fenómeno que está creciendo con muchísima fuerza
que expresa una enorme desigualdad, una ruptura social inmensa, una polarización y un peligro también de inestabilidad democrática en muchísimos países. Y entonces creo que quien lo debe de hacer es el organismo que tiene experiencia y que sus resultados son cuentas oficiales, y me estoy refiriendo particularmente al INEGI. El INEGI ya tiene la medición de las encuestas de ingreso-gasto, también mide el bienestar subjetivo, como ellos le señalan, y tiene una medición cada día más completa de los sectores medios de la economía. Lo que yo estoy buscando es que en este artículo y por mandato de la Constitución se le dé relevancia a un fenómeno que ya resulta lacerante, que es la concentración de la riqueza y que son las grandes fortunas. Pero no estás proponiendo conocer con nombre y apellido los para ingresos, nada. Porque eso en todo caso le toca al SAT, ¿no? El SAT no, sí, porque aquí lo que verificar. Aquí lo que estamos es tomando la experiencia que existe de las limitaciones metodológicas de las encuestas ingreso y gasto. Hay estudios aquí en nuestro país, cómo hay un subreporte, una subestimación de la medición de las grandes fortunas, y solamente nos quedamos en la metodología y en el sistema de la encuesta de ingreso-gasto. Incluso cuando se toman otras fuentes, pues se encuentra que hay una diferencia casi del 10% en los niveles de desigualdad, tomando como base el índice de Gini, y hay también una diferencia muy importante en la apropiación, casi del 60% de la riqueza nacional en esta cúspide de ingresos altos, diferente a la que se puede encontrar si solo nos quedamos con la metodología de las encuestas ingresos. O sea, para dejarlo más claro para el público, si cuando llega un encuestador a una familia trabajadora, una de clase media, normalmente la gente pues da su información. Das la información básica y la da sobre lo que ingresa, completa. Pero cuando visitan a las viviendas de los más ricos, pues quizás por motivo perfectamente justificable, ¿no? La familia rica no le quiere decir a un desconocido. Ni siquiera le abren. Así es, ni siquiera le abren, o si es que le abren, pues no le va a decir todo lo que ganan y todo lo que tienen por protección, pues tienen miedo, quieren proteger. Entonces no hay una falta de transparencia ahí, y no es que queremos saber. Aquí la idea es de que este organismo, que es un organismo autónomo, que ya mide el ingreso y gasto, pueda tener acceso a las cuentas fiscales que, como bien lo señalas tú, pues se encuentran en el Servicio de Administración Tributaria, puedan tener acceso a los activos bursátiles y financieros, y tal y como se está desarrollando en todo el mundo, pues la información sea mucho más integral, no para pues conocer la fortuna de cada persona. Eso no nos interesa tanto. Lo que nos interesa es para crear y precisar sobre bases objetivas y científicas este concepto de grandes fortunas, que pues sí tiene una derivación de estudio académico, pero más que nada es una derivación de carácter fiscal, y por eso también estamos proponiendo una reforma al artículo 31, porque queremos que en la Constitución quede ya establecido el concepto de progresividad fiscal en nuestro sistema tributario. Hoy solamente existe que todos los mexicanos contribuiremos de manera proporcional y equitativa con los gastos, pero entonces eso quiere decir que tú, el señor Guillermo López o yo, tenemos las mismas tasas que tiene Slim o que tiene Salinas Pliego o que tiene Larrea, y eso me parece a mí que no es justo. La progresividad va en el sentido de que aquellos que ganen más tengan una tasa del impuesto sobre la renta de manera diferenciada, y esta progresividad fiscal sí quisiera yo que quedara ya plasmada en el artículo 31 de la Constitución, porque tenemos un sistema tributario sumamente regresivo. El sistema tributario con el que cuenta México genera desigualdad y polariza socialmente, amén de todos los
conflictos relacionados con la evasión y con la elusión fiscal, pero la estructura de tasas marginales del impuesto sobre la renta, el peso que se le da a los impuestos al consumo, creo que tiene que ser revisado, porque si no, de otra manera, el sistema tributario mexicano se convierte en un elemento determinante de la pobreza y de la desigualdad de la sociedad. A ver, Alfonso, estás poniendo en cuestión algunos preceptos básicos, de acuerdo con los cuales se venía pensando en estos temas. Típicamente se piensa que lo que hay que hacer es atender la pobreza, ¿no? Asegurar que la gente tenga una red de seguridad social para que no se mueran de hambre, ¿no? Y tú estás pasando más allá de solamente la protección social, de atender la pobreza, a también ubicar la desigualdad y la concentración de la riqueza como problemas en sí. Y en cuanto empiezas a hablar de eso, pues hay una reacción muy fuerte, sí, muy fuerte. Hay una reacción o sea, apenas hablar de medir la riqueza sobre reformas ¿Pero por qué no fiscales, dijeron nada cuando... el mismo presidente de la República ha descartado nuevos impuestos. ¿Por qué tanto miedo a esto? Cuando si en otros países, pues en Francia la tasa de ISR llega a 60% o más, en los Estados Unidos también. La verdad es que, ¿por qué tanta resistencia a la transparencia en primer lugar y en segundo lugar a ponerle impuestos a las grandes fortunas? La experiencia que nos ha dejado la historia de la humanidad es que solamente hay estados de bienestar y existe prosperidad en las sociedades de los distintos países. Solamente se puede lograr en la medida de que se establezca en sus leyes y en sus constituciones la progresividad fiscal, donde aporten más los que más tienen. Y así como tenemos una gran pasión para combatir la pobreza, pues ahora también urge que tengamos una gran pasión para combatir la desigualdad social. Este es uno de los elementos que se está discutiendo en todo el mundo civilizado, porque la pobreza junto con la enorme desigualdad se están convirtiendo en motores que están trastocando las instituciones y están impidiendo una vida comunitaria pues mucho más decente en todas las sociedades, tanto europeas, asiáticas, la propia sociedad estadounidense. Uno se explica la magnitud y la profundidad de las manifestaciones últimas en los Estados Unidos, primero por una lucha contra el racismo, contra la discriminación, pero también por una molestia acumulada por la existencia de grandes fortunas y porque los Estados Unidos se convirtieron en el reino de la desigualdad mucho más que la que tenía Europa en el siglo XIX. Entonces creo que este tema de la desigualdad también tiene que ser combatido con la misma pasión con la que combatimos la pobreza. Por la manera en que construye la sociedad después, ¿no? La justicia y la igualdad en sí es importante. No es una cruzada en contra de la riqueza en sí, sino al contrario, creo que las diferencias sociales que generan. Chile es otro ejemplo. Chile supuestamente es otro ejemplo de una enorme desarrollo, pero ahora ya hay también grandes protestas. No, y ahí también tenemos ya protestas que tienen un reflejo, si se quiere, aparentemente parcial por su sistema educativo tan elitista que violenta los principios fundamentales de los sistemas educativos de los estados de bienestar, pero al final cuenta la magnitud de las protestas en Chile es también de rechazo a la enorme desigualdad que vive ese país. Y así creo que... Si me permites, Alfonso, vamos a tomar una breve pausa y regresamos ahorita para la segunda parte aquí de esta fascinante entrevista con Alfonso Ramírez Cuéllar. No se vayan. Pues aquí seguimos con Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de Morena, intelectual, líder de movimientos sociales, diputado federal. Eras hasta recientemente presidente de la Comisión de Presupuesto, incluso. Sí, de Comisión de Presupuesto. Alfonso, pues mira, estamos hablando sobre estos temas. Ahorita te voy a interrogar sobre el partido y tu liderazgo y cuáles son el presente, pasado y futuro de Morena, pero sigamos con esta discusión muy importante sobre política económica porque otro tema central, bueno, el presidente mismo lo ha dicho, él dice, mira, no hace falta reforma fiscal,
ni tampoco hace falta endeudamiento, porque con la austeridad republicana vamos a poder generar grandes ahorros. Sí se están generando grandes ahorros. Yo he visto cálculos diferenciados, algunos dicen que hasta 60,000 millones de pesos solamente en 2020. Este dinero se canaliza hacia los programas sociales. Lo dice muy claramente el presidente. Mira, antes, en la época neoliberal, quienes tenían que ajustar el cinturón eran los pobres, se recortaban los programas sociales, eso era la austeridad neoliberal, y ahora la nueva austeridad republicana, quien ajusta el cinturón es el gobierno para que haya más, no menos gasto social. Pero también hay una comunidad de economistas, políticos, tú mismo en un momento dado has participado de esta discusión, que han criticado, no criticado, sino simplemente dicho que no es suficiente, ¿no? Que necesitamos, por un lado, una reforma fiscal, o por otro lado, recurrir a más deuda para realmente salir de este bache económico causado por la COVID y para generar el estado de bienestar que dices. ¿Es necesario ir más allá de la austeridad republicana o simplemente con esa austeridad y el crecimiento económico que vendrá acompañado de abajo hacia arriba será suficiente? Bueno, yo he sido partidario y he acompañado absolutamente todas las disposiciones en materia de austeridad. Me tocó pues participar en la elaboración del presupuesto 2019-2020, en la aprobación de la ley de austeridad republicana que el año pasado aprobamos primero en la Cámara de Diputados, la dictaminamos en la comisión que yo presidía, y creo que hemos dado muestras absolutas de convencimiento y de convicción de que la austeridad que impulsa el presidente López Obrador no es otra cosa más que el gasto honesto y racional y una disciplina que debe de existir para garantizar no las finanzas sanas en general, sino las prioridades presupuestales que le lleven bienestar a la gente. Creo que eso está fuera de toda duda. La gran pregunta, pues es en relación a un Estado mexicano que nos heredaron totalmente destruido fiscal y financieramente. El hecho de que México se haya sumado a una fiebre donde se contagió prácticamente todos los países y gobiernos del mundo para reducir las obligaciones que se tenían por las grandes fortunas, significó, y además por el problema tan grave de la corrupción, del dispendio, significó que el gobierno actual haya heredado un Estado en dificultades serias en materia fiscal y financiera, es decir, un Estado sumamente débil, con pocas posibilidades de poder proyectar y de fortalecer grandes sistemas de protección social. Creo que esa fue la herencia que nos dejaron. Por eso, para mí, sobre todo en esta situación de emergencia, creo que junto con las medidas de austeridad, siento yo que alcanzaron su máximo, llegamos a un límite, pero nos sigue faltando una cantidad importante de recursos, porque tenemos dos flagelos que deben ser atendidos con mayor amplitud y con mayor prontitud. Es el flagelo tan enorme del desempleo. Estamos obligados que como gobierno de la República, como Estado mexicano, salgamos para proteger y ayudar a los millones de empleos formales que se están perdiendo, también a la gran cantidad de empleos informales que han estado desapareciendo, porque al final de cuentas no son solo números, es una familia que se quedó sin ingresos. La tragedia quizá aumente porque la mayoría de los desempleados son jóvenes y son mujeres, y también porque esto significa que un estatus laboral que había permitido cierta consolidación pues desaparece, y lo que tenemos que hacer es encontrar la mano visible del Estado para que salgamos en defensa y en protección de estos millones de personas, de mexicanos, de mexicanas que están perdiendo su empleo. Y también yo creo que
aquellas empresas micro y pequeñas, tenemos que buscar la forma de auxilio, porque al final de cuentas, estas concentran la mayor parte del empleo y a algún lugar tendrán que regresar aquellos mexicanos o mexicanas a trabajar. Entonces, claro, las necesidades son grandes. De salud. Las necesidades son grandes, eso está claro. La cuestión que está, y eso supuestamente la lo está haciendo es, o sea, de endeudamiento, por ejemplo, o sea, sí, ya debemos yo no creo. Yo 10 billones de pesos, estamos gastando, ¿cuánto en el costo financiero de la deuda? Son más de 500,000 millones de pesos al año. Más de 600, 700,000 millones de pesos cada año se van al pago del servicio de la deuda. Hay deudas malas y hay deudas buenas. Okay. Y nosotros tenemos un gobierno que ha demostrado honestidad y racionalidad en el gasto. Y yo tengo la certeza absoluta de que la solicitud de un crédito por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a ser usado en primer lugar en lo que manda la Constitución, es decir, en la inversión productiva para generar los reingresos necesarios y pagar esa deuda. Y tengo la certeza absoluta de que Andrés Manuel va a usar esta línea de crédito para atender las emergencias que no estamos cubriendo de manera completa. Pero los bancos no son damas de la caridad. Sí. Ese es el problema. Aunque se use bien, te van a cobrar los intereses. El sí, FMI, Banco de América o qué planteas ahí. Aquí viene también cuánto debemos de pedir de deuda. ¿Cuándo la vamos a pagar? Porque no debe ser una deuda eterna. Y también tiene que decir quién debe de cooperar más para pagar esa deuda. Y esto tiene mucha relación con los dos puntos que vimos hace un momento cuando revisábamos la reforma al artículo 31 y al artículo 26 de nuestra Constitución. Yo creo que en una situación de emergencia, los grandes capitales, las grandes fortunas tienen que poner mayor solidaridad, y esto lo vemos en todos los países que sufrieron la tragedia y luego la reconstrucción después de las guerras. Encontramos una mayor aportación de los grandes capitales para pagar los endeudamientos y reconstruir a sus países. Mi propuesta de reformas constitucionales no es gratuita, tiene que ver con este siguiente paso, y aquí nosotros tenemos que decir: requerimos aproximadamente 600,000 millones de pesos de endeudamiento, lo debemos de pagar en 2 años, pero este sector de grandes capitales es el que tiene que aportar más, porque la deuda que contratemos en esta emergencia no puede recaer sobre las espaldas de la clase media y sobre las finanzas de los más pobres. Esta es la diferencia, y además será una sobretasa, si se quiere, temporal a la riqueza para pagar esta deuda. Junto para ti viene vinculado entonces lo fiscal y el endeudamiento. O sea, no endeudarse en lo vacío, simplemente para salir al paso, sino que eso estuviera vinculado con un compromiso de aportación, apelar a la generosidad de estos grandes ricos. No es la generosidad, porque no estamos buscando donativos. Okay. No estamos buscando ya no queremos donativos de las grandes fortunas. Queremos que cumplan con una obligación tributaria. La gran pregunta es, y este es el debate central que yo quiero plantearle al país y a los compañeros de Morena y a los círculos académicos, intelectuales, con el nivel de recaudación que tenemos, que se va a ver afectado incluso por la propia caída del Producto Nacional, con lo que hemos logrado correctamente con las medidas de austeridad. Les quiero hacer 2 preguntas. ¿Podemos siquiera llenar el boquete que nos dejará el ejercicio presupuestal del 2020 que proyectamos en noviembre? Yo tengo la certeza de que con este tipo de medidas y con la caída en la recaudación, ni siquiera llenamos el espacio que proyectamos en el 2020. Tampoco tenemos dinero con los actuales ingresos para atender el problema del desempleo y la quiebra de muchísimas pequeñas y medianas empresas, ni tampoco para fortalecer los sistemas de salud. ¿Cuál es la respuesta a esto? La respuesta es que si no tenemos los ingresos en estos momentos, no tenemos otra vía más que contratar una línea de crédito en las condiciones mejores
y la obligación de pagarla en un tiempo determinado, además de poder obligar a las grandes fortunas a que colaboren más, porque están ganando más. Por ejemplo, están ganando más. Los logros recientes del SAT, de Raquel Buenrostro, la nueva titular del SAT, aunque venía ya al trabajo construyéndose desde la gestión de Margarita Ríos, ahora la Corte, recientemente nos anunciaron que entre Walmart y Coca-Cola y IBM, se llegó a una negociación para la reintegración de más de 17,000 millones de pesos, y que esto es apenas la punta del iceberg. Por ahí no vendrá este complemento para llenar el boquete. Mira, yo que quiero estás diciendo, o sea, tú dices que es urgente ahora mismo. Yo quiero decirte que gracias a la insistencia de nosotros en las discusiones fiscales de noviembre y diciembre del año pasado, adoptamos una serie de resoluciones que eran los reportes finales de la OECD en materia de BEPS, y logramos establecer las medidas para controlar y castigar más la planeación fiscal agresiva. Logramos reducir la discrecionalidad con la que hacían trampa con los endeudamientos y la deducción de los intereses, y logramos regular también todo un sistema de comercio que tiene la vanguardia en estos momentos, que es el comercio electrónico. Quedamos pendientes muchas cosas. Las herramientas que ahorita tiene el SAT se deben a estos cambios, claro, y estas transformaciones fiscales que hicimos nosotros en el 2019. Y yo te digo, incluso con eso, no nos alcanza ni siquiera para lograr cubrir los 5,5 billones de pesos que proyectamos como ingresos petroleros e ingresos tributarios para 2020. Si la caída de la economía es de alrededor de el 8% o 7% de su Producto Interno Bruto en el 2020, vamos a tener un faltante de ingresos presupuestarios de aproximadamente, cuando menos, 500,000 millones de pesos para completar lo que proyectamos en el 2020 antes de ver la emergencia sanitaria y las dificultades económicas. Y esta es mi preocupación mayor. ¿Cómo vamos a atender correctamente el desempleo? ¿Cómo vamos a ayudar a aquellas pequeñas y medianas empresas para que no salgan de la circulación? ¿Cómo vamos a fortalecer los servicios de salud? Y yo no le veo más que dos medidas: o un aumento de impuestos ahorita, cosa que sería un error, o bien la solicitud de una nueva línea de crédito para pactar en cuánto se paga y quién coopera más para pagar. Nosotros no podemos en esta coyuntura de emergencia económica incrementar los impuestos para la clase media y para la gente más pobre, pero sí debe haber un compromiso de las grandes fortunas para cooperar más y salvar la emergencia. Otra propuesta que se ha circulado por ahí, creo que el mismo subsecretario Max Reyes ha propuesto, es que haya una especie de moratoria. Porque, como bien dices, si el boquete es de 600,000 millones, es justamente el costo financiero de la deuda que ya tenemos en 2020. Si nos dieran una moratoria, aunque sea temporal, esos mismos 600,000 millones podrían usarse para estas cuestiones. No sería eso una mejor, bueno, yo sé que no está en nuestras manos, pues, pero esa sería aún mejor solución, ¿correcto? Pues esa puede haber una serie de combinaciones, pero que tenemos que desmistificar el problema de la deuda. Hay deudas malas y deudas buenas. La del general Lázaro Cárdenas fue una deuda buena para fortalecer la industria petrolera. La de López Mateos fue una deuda buena para fortalecer la industria eléctrica. Tenemos deudas malas porque nos quitaron la mitad del territorio nacional. Tenemos deudas malas porque nos invadieron los franceses. Deudas malas porque con toda la época de López Portillo este país se llenó de corrupción y se endeudó hasta la saciedad. Tenemos la deuda del 94 que todos recordamos con tristeza con el FOBAPROA, y tenemos recientemente el endeudamiento excesivo y despilfarrador del gobierno de Peña Nieto. Pero hoy tenemos un gobierno honesto, racional, que hace justicia y que lucha contra todo ese dispendio y esa corrupción. Y yo estoy seguro, segurísimo, por eso yo ando en esto, que el gobierno de López Obrador va a hacer un uso adecuado de estos financiamientos, y que él, honrando la palabra que dio muestras desde el principio de la discusión presupuestaria,
va a garantizar el pago en un determinado periodo y va a garantizar también, y podemos nosotros como sociedad decirle a las grandes fortunas que tienen que cooperar más, quizá como lo dijo el subsecretario, o como lo han dicho el subgobernador del Banco de México, o como lo han dicho muchos otros que no tienen nada de neoliberales ni nunca han abusado de absolutamente nada. Se puede establecer muy bien una solicitud adecuada de financiamiento y pagarla en un tiempo determinado, haciendo que cooperen, aunque sea transitoriamente, las grandes fortunas para cubrir este financiamiento que debemos de adquirir. Muchas gracias, Alfonso. Queda muy claro tu planteamiento y es muy importante reflexionarlo. Se nos está pasando el tiempo y no hemos entrado en el tema político. Antes de pasar a un breve corte para el tercer bloque, dime en un minutito nada más de introducción, ¿cuál es y será el sello de tu nueva gestión a cargo de este partido, pues ya el partido oficial del gobierno, Morena? Pues yo quisiera, en primer lugar, cumplir con la sentencia del tribunal, concluir en los plazos que se estableció para que nuestra dirigencia organizara la renovación de los órganos de dirección. En estos momentos está suspendido todo el proceso por la emergencia sanitaria, pero yo lo que quiero es que Morena vuelva a ser un gran partido, que esté lleno de causas de la sociedad mexicana, que se preocupe por los problemas personales de las familias y los conflictos, la problemática de las personas. Creo que el acercamiento con la comunidad indígena, con los grupos de agricultores, de ganaderos, con estos nuevos movimientos feministas, con una lucha muy importante para lograr la movilidad de los jóvenes y con la garantía de prosperidad para los pequeños empresarios, Morena tiene que estar muy identificado y creo que esa es la única suerte que tenemos para volver a ser de Morena un partido grande como lo fue para conquistar este cambio histórico que logramos en el 2018. Muy bien, a partir de esas palabras vamos a seguir con el diálogo en nuestro tercer bloque. No se vayan, un breve corte, regresamos con Alfonso Ramírez Cuéllar. Pues aquí seguimos con Alfonso Ramírez Cuéllar, ya estamos entrando a la materia política, ¿no? Con respecto al partido, el sistema político, cómo se va desarrollando hoy. Hay muchas críticas, tanto internas como externas hacia el partido. Mucha discusión y debate que para mí es un reflejo de estos tiempos democráticos. Precisamente, quizás hay que empezar con las críticas externas para que la gente entienda, se ubique y que permitamos que el presidente Morena responda. Una de las críticas más comunes, la gente de la oposición va generando una idea, una teoría de que Morena sería pues una continuidad del viejo régimen, que la cuarta transformación más bien sería pues la cuarta sigla del viejo partido de Estado. Primero teníamos el PNR de Calles, después el PRM de Lázaro Cárdenas, y después en 46 se crea por fin el PRI, el primer presidente del PRI, Miguel Alemán, pues en algunos sentidos hasta similar con Peña Nieto, ¿no? Era el primer presidente civil, con su copete, así. Yo incluso en algunos escritos he dicho que Miguel Alemán fue el primer presidente neoliberal, por menos en estilo, si bien la política económica todavía era de esa época del estado de bienestar, en estilo Miguel Alemán ya se veía su pacto con los grandes empresarios, con los mismos, con los Estados Unidos, con los oligarcas. De ahí empieza a nacer ese sistema de autoritarismo neoliberal. Algunos dicen que pues, Morena sería una continuidad de eso, pues, es una nueva hegemonía, controla toda la esfera política y que no hemos logrado una verdadera transformación en ese espacio. ¿Cómo responderías, Alfonso, a esta crítica? Pues mira, yo quiero que todos recordemos un antecedente inmediato donde el delito y la defraudación electoral se establecieron ya en nuestra legislación como delitos graves. Y uno de esos delitos es esta simbiosis y esta prolongación
entre el partido y el Estado para el uso discrecional de los recursos. Y la convicción que ha manifestado el presidente de la República es muy clara. El partido no es una prolongación administrativa de los gobiernos federales o de los gobiernos estatales. Es un partido total y absolutamente, hay una separación total y absoluta. No solamente él solicitó un permiso, una licencia, sino que ha dado una orden categórica a todos los funcionarios para que no se inmiscuyan, y mucho menos inmiscuyan recursos públicos en las labores partidistas. Creo que esto es el signo distintivo de los tiempos actuales, donde se quiere terminar de tajo con ese partido de Estado que le hizo tanto daño a la democracia y a la convivencia en nuestro país. En segundo lugar, pues el gran reto y la gran discusión es qué tipo de partido debemos de construir. Aquí vamos a tener que diseñar algo nuevo que quizá nunca habíamos visto. Nosotros somos el partido más joven, lo hicimos como movimiento y como estructura. En muy poco tiempo nos alcanzamos a colocar como la fuerza mayoritaria, con una base militante llena de convicción y de entrega a lo largo de muchos años y de grandes adversidades. Y entonces llegamos al triunfo en julio del 2018, y el tema que se discute es qué tipo de partido debemos de ser. Y quizás sea un debate mundial, porque los viejos partidos electorales o los viejos partidos socialdemócratas o los viejos partidos de cuadros, pues han entrado en cuestionamiento, y hoy no pudiéramos decir que tenemos un modelo a nivel mundial que debamos de seguir. Todo está por construirse en la sociedad actual, pero creo que sí tenemos que tener rasgos distintivos. Primero, la existencia de reglas y de institucionalidad. Un partido, un movimiento o cualquier grupo no puede funcionar sin reglas y sin institucionalidad. Nosotros tenemos 3 meses dirigiendo a Morena. La mayor parte ha sido en la época de confinamiento, pero la situación institucional y de reglas internas es verdaderamente lamentable y la tenemos que superar, porque nadie sobrevive sin reglas. ¿En qué sentido? O sea, hay un estatuto, hay reglas, hay una comisión de honor y justicia, pero sí, bueno, ¿qué es lo que está fallando? No tenemos una estructura de funcionamiento estable, institucional en los municipios, en los estados, y apenas tenemos cerca de 2 meses que funciona el Comité Ejecutivo Nacional y que echamos a andar nuestro Instituto Nacional de Formación Política. Estamos antes no funcionaba el Comité Ejecutivo Nacional como tal. Absolutamente para nada. O sea, no se sesionaba o había pleitos o cuál era el problema. Sí, o sea, la mayor parte pues se la pasaban en los tribunales y en los órganos de dirección no tenían funcionamiento, mucho menos los comités directivos estatales o los consejos de las entidades federativas, ya no digamos los comités municipales. Apenas estamos tratando de institucionalizar el manejo financiero. También queremos darle muchísima fuerza a la relación que debemos que tener con la sociedad, y queremos destacar una cosa que es fundamental. Queremos que haya debate al interior del partido. Este partido no puede ser un partido de lambisconerías y simple y sencillamente aplaudidor. Nosotros tenemos que tener un apoyo decidido a nuestro gobierno. Tenemos que garantizar que Morena se convierta en el principal soporte de la Cuarta Transformación, pero en este partido tiene que haber debate, tiene que haber diálogo, tiene que haber conversación, y tenemos que enriquecer las propuestas. Este es un partido que representa, como su nombre lo dice, una parte de la sociedad, y sus proyecciones y su programa trascienden el periodo de las administraciones públicas. Los partidos encierran en sí mismos una especie de utopía que se realiza más allá de los 3 o de los 6 años a nivel de las administraciones gubernamentales. Por eso nosotros hemos programado pues una gran conversación, porque queremos que el partido tenga
su propia punto de vista, su propio programa, su propia alternativa. Esto le va a dar solidez y va a hacer que esta gran coalición tan diversa que nos llevó al triunfo para la presidencia de la República también tenga un punto de vista mucho más homogéneo, diverso, pero con objetivos comunes, de tal manera que le demos mayor fortaleza y acompañamiento al presidente López Obrador y hacer realmente que Morena se convierta en un soporte. O sea, simultáneamente, si te escucho bien, Alfonso, simultáneamente es debate y discusión, ¿no? Bueno, y definición, más bien debate y definición, porque dentro de la pluralidad se va también trazando caminos más claros, porque de repente, sí, tienen esos dos problemas, ¿no? Visto de manera general. Por un lado hay una gran pluralidad, nadie dice que Morena no es plural, ¿no? Ahí estaba Lili Telles, hasta recientemente renunció, sí, y siguen estando dentro de Morena otras que vienen del PAN y que y son muy plurales. Morena es muy plural, nadie lo puede negar, pero le ha faltado justamente ese debate. Entonces, si te escucho bien, lo que hay que hacer es un debate, una discusión, precisamente para poder definir y trazar líneas más claras, porque ahorita esto es un archipiélago muy desarticulado, ¿no? Sí, yo además creo que los últimos 3 años de la actual administración van a ser necesarios una solidez ideológica y política todavía mucho mayor, y por eso, junto a estas definiciones mucho más claras, pues también tenemos que reforzar nuestros vínculos con la sociedad. Claro. Morena fue grande y puede ser nuevamente un partido muy grande por la relación estrecha que tenemos con las personas, con las familias, con la gente más humilde, con los sectores de clase media, con aquellos que buscan prosperidad en sus pequeños y medianos negocios, sobre todo con los estudiantes y los jóvenes. Creo que Morena se debe, por sobre todas las cosas, a las causas que levantan estas personas y estos sectores sociales. Entonces, junto con la definición y el debate interno, el diálogo, la conversación, también tenemos que estar presentes en todas estas luchas y en todas estas causas que se levantan de manera legítima, con mucha fortaleza y con una gran dignidad y una enorme legitimidad. Tenemos que estar ahí presentes. No debemos atrincherarnos. Somos gobierno, somos un movimiento, somos un partido, tenemos responsabilidades múltiples, pero lo que nunca debemos de dejar de hacer es esta relación estrecha. Volver a las calles entonces, porque no ha habido realmente acciones callejeras públicas. Bueno, hoy por sí, lo que necesitamos es que Morena... la COVID, pero saliendo de COVID, ¿piensas quizás convocar alguna gran... Sí, nosotros incluso en las propias limitaciones de la emergencia, antes de que concluya el mes de julio, sí queremos hacer esta gran conversación. Tenemos muchísimos académicos, intelectuales, muchos dirigentes indígenas, una gran cantidad de colectivos que luchan contra la violencia hacia las mujeres, muchos jóvenes y maestros que están en las escuelas, muchos empresarios comprometidos, y la idea es convocarlos a todos para ir definiendo de mejor manera pues esta nueva propuesta que Morena debe de tener en este diálogo y en esta conversación. Ahora, coyunturalmente, nos vamos a entrar en un proceso electoral. El proceso electoral empieza a finales de septiembre, ¿no? La preparación. El 1 de septiembre. Así es, inicia. Van a haber 15 gobernaturas en juego, la Cámara de Diputados Federal, es una multiplicidad de presidencias municipales, diputados locales, y simultáneamente tiene que haber un proceso de renovación en la dirección de Morena. Entiendo, tu nombramiento es interino, como mencionaste, o sea, el tribunal reconoce tu nombramiento, pero interino. Tienes la obligación, entiendo, de convocar nuevas elecciones o, en su caso, realizar una encuesta para la renovación del CEN. Todo eso, una vez que pasemos del semáforo rojo ahí en julio, agosto, se te va a caer encima, tanto lo interno como la selección de los candidatos para todos estos cargos. ¿Cómo lo piensas sí, yo lo que quiero...
¿Todo por medio de encuestas o va a haber elecciones internas? Lo que yo creo que debemos de manejarnos es bajo un principio básico. El dinero no puede determinar las candidaturas. Y tenemos ahora que poner un acento mayor en la convicción, en el compromiso y en la identidad política y práctica que tenemos con la Cuarta Transformación y con el gobierno de la República. Creo que podemos ganar las 15 gubernaturas. Yo estoy seguro que más del 70% de los 1,800 municipios que se van a cambiar pueden representar a Morena. La elección de 30 congresos locales es una buena oportunidad para que lleguen ahí personas que actúen con honestidad, con honorabilidad y sobre todo que luchen por los derechos y por la transparencia presupuestal, y creo que vamos a volver a tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Es decir, la fortaleza de nuestro partido es muy grande, porque se sigue identificando con el presidente de la República y con los anhelos de justicia. Entonces yo creo que tenemos que ver las características de los candidatos. Hay mucho militante, muy honesto, modestos que están en las comunidades con un compromiso incuestionable, que tienen que lograr mayores niveles de participación y de atención. Tenemos que darle una apertura mucho más fuerte a los jóvenes en los espacios legislativos y de gobierno, y la identidad, creo yo, que tiene que ser algo fundamental para que Morena no se vaya a convertir en una máquina fría donde solamente colocamos determinados candidatos y donde el dinero no sea el que determine quién es candidato y quién no es. Entonces Así yo es. creo que lo que pasa es que uno como dices, en el sistema viejo que era del PRD, del PRI, del PAN, etcétera, lo que muchas veces determinaban quién iban a ser los candidatos era el que tenía dinero, no necesariamente dinero muy transparente, que digamos, sino que se manejaba por fuera para desde comprar votos, comprar periodistas, comprar contactos y vínculos, y así es como uno se colocaba. La solución que se imaginaba que sería transitoria, que López Obrador venía impulsando desde hace rato, y desde Morena se ha hecho muy frecuentemente, es el de las encuestas, ¿no? En las encuestas, ahí puedes ver los mejores perfiles y no necesariamente quien tenga más contactos. Sin embargo, el problema con las encuestas es que tampoco llegan a rescatar esos perfiles que estás hablando, los líderes comunitarios que igual no son famosos, pero que tienen mucho compromiso con el proyecto, que es lo que caracteriza, son más emblemáticos de Morena. ¿Cómo hacer eso? Sí, pues, sin violar los estatutos y mantener la democracia interna. El resultado que debe de darse de la encuesta, pues no es solamente la fama y el conocimiento, sino debe cruzarse con otros aspectos que son fundamentales. La identidad democrática, el compromiso con la izquierda, su convicción para la defensa de los derechos humanos, principalmente los derechos de las mujeres, en esta época donde el debate tiene un rezago todavía muy grande, sobre todo en congresos locales. Y creo que, por lo tanto, las respuestas que se vayan a medir en las encuestas, pues tienen que configurar un panorama muy amplio que no puede reducirse a si esta persona es más o menos conocida, porque si no, pues vamos a cometer los mismos errores que cometimos con la senadora que tú ya mencionaste, entre otros. A ver, nos quedan todavía unos minutitos. Tú militaste en el PRD muchos años, si bien desde un movimiento social, el Barzón, pero esa experiencia en el PRD, ¿cuáles serían una o dos lecciones básicas que tú puedes extraer de esa historia, para bien o para mal, que Morena tendría que aprender hoy en esta nueva etapa? Primero, que exista institucionalidad en nuestro partido, que haya reglas del juego perfectamente claras y que todos nos sujetemos a criterios y a ordenamientos legales comunes. Para mí ese es
fundamental. En segundo lugar, que haya un debate y un diálogo y una conversación ordenada. Y que si a veces tenemos un punto de vista de nuestros presidentes o de nuestros gobernadores o de nuestros legisladores, no se acaba absolutamente el mundo, sino que es un proceso natural, porque en nosotros existe la convicción total y absoluta de que tenemos que apoyar con todo estas transformaciones que se están desarrollando desde el Ejecutivo Federal. Y entonces no nos debe asustar el debate ni la discusión. En tercer lugar, creo yo que los vínculos con la sociedad tienen que reforzarse, porque eso es lo que pierde a los partidos. Se atrincheran en la burbuja electoral, se olvidan de las causas y las preocupaciones de las personas y se hace una élite totalmente conservadora y acomodaticia que perjudica la totalidad de la estructura y el funcionamiento partidario. Esto que le llaman una especie de oligarquía inamovible depende muchísimo del alejamiento que se tiene con los sectores sociales. Y enseguida, pues la forma de cómo elegimos a nuestros candidatos. Y creo que si hay que sacar alguna lección, no solamente del PRD o de otros partidos, es de que el dinero no puede ser determinante en la definición ni de nuestra política ni de nuestros candidatos. Cuando el dinero se convierte en determinante para la definición de las candidaturas, entonces el partido se acabó, y esta es la experiencia de cómo se han acabado muchísimos otros partidos, y creo que Morena y los militantes de Morena no merecen ese futuro. Muy bien, Alfonso, nos queda un minutito, muchas gracias. Un mensaje último a la comunidad universitaria de la UNAM, de TV UNAM, que estamos todavía encerrados en nuestras casas. ¿Tú estudiaste en la UNAM alguna vez? No. Sí, en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Derecho, claro. ¿Te acuerdas todavía de tus tiempos de estudiante? Sí. A ver, ¿qué mensaje nos mandas a los jóvenes? Felicitar por los esfuerzos que se están haciendo para contribuir a resolver esta tragedia sanitaria a través de distintos mecanismos y planes de investigación que tienen. Creo que la labor de la UNAM será decisiva, muy importante, y sobre todo, pues, decir que en Morena tienen respeto absoluto a su autonomía y que en forma reiterada nosotros queremos que la UNAM sea una institución con una fortaleza también financiera para que eleve su calidad académica y sus labores de investigación y de convivencia entre los estudiantes y los maestros. Yo creo que pues es nuestra máxima casa de estudio y no hay otra cosa más que desearle lo mejor y decirle a los muchachos y a los profesores, pues continuar con esa rebeldía, y yo creo que eso es lo que no se debe acabar. Muy bien, estimado Alfonso, pues muchísimas gracias, un abrazo a la distancia. Muchas gracias a ti, John. Gracias por acompañarnos, ojalá nos vuelvas a visitar pronto. Claro que sí. Muchas gracias a usted también por seguir con nosotros, nos vemos en 8 días aquí en Tu Diálogo por la Democracia.